Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los estados financieros presentados por Carnival Corporation. Y esta compañía se dedica al sector del turismo, es decir, vende viajes y experiencias. ¿A través de qué? De cruceros. Y esta empresa, este análisis en particular, es muy interesante porque nos encontramos ante una situación compleja. ¿Qué pasa si se detiene el negocio? Y esto es lo que sucedió a Carnival y a muchas otras compañías del sector, que a raíz de la crisis del COVID separaron las operaciones y no vendieron nada. Por lo tanto, vemos cómo una empresa se está recuperando de un duro golpe y vamos a ver qué soluciones puede tener la compañía en el corto o medio plazo. Actualmente la empresa tiene un precio por acción de 8,8 dólares, viene de tener unas sesiones algo malas y la empresa capitaliza unos 9.900 millones de dólares. Tiene unas ventas proyectadas este 2022 de 13.388 millones de dólares. Se prevé un crecimiento muy elevado y esto es por la recuperación de la economía y también del sector en concreto. Vemos que en este año 2022 hay unas pérdidas proyectadas de 4.000 millones y es una empresa con una deuda muy elevada. Se vería como en el 2023 la empresa retoma los beneficios como venía haciendo anteriormente, luego lo veremos, y se espera pues que la empresa, dada la situación, pues tenga un PER pues bastante bajo. Tened en cuenta la siguiente consideración: muchos de los inversores de Wall Street y también aquí en España se fijaron en esta compañía por la gran caída del precio de la acción. Vemos cómo a raíz del COVID, en el momento que se determine y se sabe que la actividad no va a continuar debido a las restricciones y a los confinamientos, se cae el precio de la acción en picado. Hace una especie de doble suelo y a raíz de ahí recupera una vez se sabe que hay vacunas y luego después de allí alcanza máximos y a bajar. Especialmente en estas últimas sesiones pues supongo que hay una toma de realidad, se ve que las cosas van a ser más complicadas, además de un encarecimiento bastante alto, como vosotros bien sabréis, de las materias primas, en concreto del petróleo. Un crucero gasta mucho combustible. ¿Y qué pasa? Que cuando una acción cae mucho, no hablo únicamente de Carnival Corporation, pues los inversores se fijan en ella porque intentan especular y adivinar qué es lo que va a suceder en los siguientes años. Si todo vuelve a la normalidad, si todo vuelve como estaba en el 2019, veríamos una empresa que tiene unos beneficios de unos 3.000 millones aproximadamente. Ya hemos visto en Market Screener que la previsión es que en 2023 pues logre unos beneficios de 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, estaríamos hablando de que si retoma la situación o como estaba la cosa en el 2019, estaríamos hablando de que incluso tendríamos una empresa con un PER 4 o 5. Pues ahí muchos inversores dicen, bueno, yo compro, me espero y a ver qué sucede. Bueno, ahí surge un gran problema, que es el coste de oportunidad. Tampoco sabemos en qué momento va a alcanzar cifras como las del 2019. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que muchos inversores que posiblemente hayan comprado ahora o en los últimos meses esperen que el precio de la acción recupere los valores previos a la crisis y por lo tanto pues hagan un negocio redondo. Pasar de 8 dólares a 40 dólares por acción pues es una rentabilidad bastante jugosa. El problema es a qué plazo y mayormente nos encontramos ante una situación complicada en la cual la empresa va a necesitar o muy posiblemente necesite capital para sobrevivir en el corto plazo. Entonces no moriría por perspectivas de crecimiento en un futuro, sino moriría por no tener la liquidez suficiente para hacer frente a los vencimientos a corto plazo. Ahora, cuando nos adentremos en los estados financieros, lo veremos con más detenimiento y entenderemos perfectamente este negocio. Y bien, ya nos encontramos en los estados financieros presentados por Carnival Corporation. En concreto vamos a empezar por la cuenta de resultados y vamos a ver esta presentación a 31 de mayo del 2022. Tened en cuenta que tenemos los resultados trimestrales y los últimos 6 meses. Vamos a empezar y ya os advierto, no tiene mucho sentido comparar el año anterior con este año debido a que en el año anterior no hubo actividad. Fijaros en la facturación del grupo de unos 50 millones aproximadamente. Tened en cuenta que este trimestre la empresa facturó unos 2.400 millones. Por lo tanto, podríamos ver o considerar que el negocio está retomando su actividad. Obviamente no se han recuperado niveles previos a la crisis, pero estamos ante una situación pues que digamos que va mejorando. Y tened en cuenta que ahora llegará la época de verano en agosto, julio, agosto, septiembre y habrá muchos cruceros, por lo tanto es normal que veamos un buen tercer trimestre, pero hasta ahora estamos viendo que las ventas han sido de 2.400 millones y fijaros en el detalle siguiente.
Las ventas en cuanto a venta de tickets, en cuanto a venta de pasajes o viajes, son el 53,51% de las ventas, pero es que hay una parte muy importante que son los servicios que ofrece la empresa dentro del mismo crucero. Por lo tanto, vemos que no únicamente va a depender de la venta de los tickets, sino que también va a depender de los servicios que consiga vender. Y nos encontramos ante una situación pues bastante lógica. Aumentan los servicios, aumentan las ventas y aumentan los costes. Por lo tanto, estamos viendo cómo la mayoría de los costes se incrementan y me gusta mucho pues cómo detalla pues partida por partida dentro de los operating cost and expenses. Por lo tanto, estamos viendo pues un detalle bastante importante. El que tenga acciones de esta empresa o el que esté interesado pues debería fijarse partida por partida de cómo van evolucionando las cosas, especialmente el fuel, porque nos encontramos ante una situación que sí, que todo está incrementando mucho los costes o los gastos de diferentes partidas, pero nos encontramos que el fuel es la materia prima básica, aparte del capital que necesita para mantener y tener un barco. El fuel es crucial para poder desplazar el barco de un lugar a otro, y ya os advierto pues que un crucero consume y contamina bastante. Dentro de esta cuenta de resultados me sorprende o me llama la atención el incremento que tienen los Other Operating Expenses. Se disparan estos gastos. ¿Y qué podría englobar Other Operating? Pues podrían ser tasas, que ya lo bien especifica en alguna parte de este reporte. También podrían ser tema emisiones de CO2, podrían ser primas o coberturas pues que han salido mal, algunas gastos extraordinarios de algunas reparaciones pues debido a la vuelta a la operativa, pues se habían aplazado algunos gastos y ahora se han llevado aquí. Pues hay que tener en cuenta pues que estos gastos de aquí se han disparado, comparémoslos con el año 2021, y entonces nos daremos cuenta de que la empresa pues está aumentando mucho los gastos. De hecho, fijaros que los gastos totales que estábamos comentando suman unos 2.683 millones de dólares, y por lo tanto nos damos cuenta de que la empresa pues necesita un poco más de volumen para conseguir rentabilidad, porque si os fijáis llegamos al operating income con pérdidas de 1.473 millones de dólares. Y es que esta empresa, y como todas las demás, nos encontramos que tienen unos gastos fijos y unas amortizaciones y depreciaciones que van a estar ahí siempre, aún se esté el negocio desarrollando bien o mal. Fijaros en el año anterior cómo sí bajaron los gastos de administración, porque imagino que harían algunos despidos, pero los gastos de amortización se mantuvieron, y es que son inevitables. Por lo tanto, la empresa, para revertir esta situación, obviamente pues va a necesitar más volumen, incrementar seguramente los precios para tener un margen positivo y poder cubrir los gastos fijos. Esto nos llevaría a un operating income positivo y por lo tanto estaríamos volviendo a la senda de la rentabilidad. Si continuamos adelante, también vemos cómo la empresa tiene unos altos gastos de intereses de unos 370 millones de dólares. Estos han bajado respecto al trimestre del año anterior y por lo tanto podemos concluir que la empresa tiene deuda. Eso es algo bastante importante. Luego veremos en qué proporción dentro del balance y si es significativo o no. Pero el caso es que la empresa tiene pérdidas, tiene deuda financiera, y al final llegamos con que la empresa tiene unas pérdidas de unos 1.834 millones de dólares. El año anterior sin actividad perdió unos 2.072 millones. ¿Y qué nos lleva a concluir esto? ¿Cómo puede ser que de no tener actividad perdíamos 2.000 millones y ahora con actividad estemos perdiendo casi lo mismo? Esto es bastante problemático y supongo que es la percepción que han tenido la mayoría de los inversores, y por eso el precio de la acción se está comportando pues a la baja. Y pues ya estáis viendo un poco lo que ha sucedido. Estamos viendo que las ventas no consiguen cubrir los gastos variables, pero tampoco los gastos fijos. Por lo tanto, esto conduce a la empresa a unas pérdidas. Pero nos encontramos con que la empresa en este trimestre ha vendido el 59,66% del año total en ventas. Y hay que tener en cuenta que este trimestre no es el más bueno de la empresa. Tened en cuenta que este tipo de compañías, las turísticas, son muy estacionales, dependen de algún momento puntual del año. En este caso, el tercer trimestre, que es el verano, en la mayor parte de Europa, China o
en el hemisferio norte del planeta es verano y por lo tanto la gente aprovecha para hacer vacaciones dado que hay buen tiempo. Por lo tanto, seguramente los precios ahora se incrementarán. En este año, en este trimestre, pues los precios de las ventas han estado algo comprimidos y es una forma de retomar la actividad y así pues poner en marcha el negocio, algo que necesita y que esperemos pues en este siguiente trimestre todo esto sea muy distinto. La empresa consiga más ventas, ya sea únicamente por volumen, pero también se esperan que los precios aumenten debido a la presión compradora, es decir, por la demanda de viajes que hay en este periodo y obviamente consiga trasladar que a muchas empresas les ha pillado de repente la subida de los precios de muchos de sus servicios, consiga trasladarlo a los precios de las ventas. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo donde vamos a poder ver qué es lo que ha sucedido con la caja de esta compañía. A priori podemos ver cómo la empresa pues empieza a tener unas pérdidas, como ya hemos visto, unas pérdidas de 4.045 millones con apenas actividad y unas pérdidas de unos 3.700 millones con actividad. Esto es bastante negativo, pero fijaros en el caso de que la empresa pues sin embargo pierde únicamente fruto de su actividad en cuanto a caja, unos 1.209 millones de dólares, de los cuales, obviamente, no de este efectivo, invierte unos 3.107 millones y pide a financieras unos 2.463 millones de dólares, lo que provoca una salida de caja de unos 1.888 millones de dólares y finalmente hace que el saldo varíe de 8.976 a unos 7.089 millones de dólares. Por lo tanto, estamos viendo una empresa que no consigue generar efectivo a través de su actividad por la situación macro que hay actualmente. Obviamente también vemos que la empresa está como obligada a invertir porque vemos grandes inversiones que luego comentaremos. Y estos dos factores lo que hacen es que obliga a la empresa a pedir deuda si no quiere que su nivel de tesorería disminuya mucho y obviamente pues muchos acreedores y muchos prestamistas se llevarían las manos a la cabeza si empiezan a ver que no hay efectivo en caja. Por lo tanto, la situación es compleja y vamos a ver un poco a detalle qué es lo que sucede. La empresa, ya hemos dicho, requiere grandes inversiones. Vemos unas inversiones de 3.200 millones aproximadamente y el año anterior, sin apenas actividad, tuvo que invertir unos 2.157 millones de dólares. Por lo tanto, es una empresa que requiere grandes inversiones y es capital intensiva. Por lo tanto, estamos hablando de una empresa que en cierto modo ya tiene una obligación, que es la de invertir para mantener sus activos. Esto lo tienen todas, pero unos lo tienen en mayor o menor medida. Aquí estamos viendo que los cruceros pues, son activos muy caros y que requieren de mucho cuidado. Además, vemos cómo se amortizan 1.100 millones y por lo tanto vemos que de la empresa, de estos 3.700 millones, vemos como 1.126 millones de gastos de esta cuenta de resultados son de amortizaciones y depreciaciones y nos encontramos que al final vemos cómo hay una buena noticia aquí y espero pues que esto se replique en lo largo del tiempo porque si no esta empresa va a desaparecer y es que los clientes están haciendo depósitos, es decir que están haciendo reservas y están pagando por adelantado pues sus viajes y por lo tanto es importante que esto continúe porque significa que va a ayudarnos a financiarnos y tened en cuenta lo siguiente, esto hace que al final de perder 3.700 millones lleguemos a que solo han salido de caja fruto de la actividad unos 1.209 millones de dólares. Pero ojo, porque estos depósitos de clientes al final son deudas a corto plazo con los clientes. Es un servicio que vamos a tenerle que ofrecer y obviamente de estos 1.611 millones, una vez deduzcamos todos los gastos, nos lo quedaremos de ingresos y la diferencia, que esperemos que sea positiva, serán los beneficios. Y esto ya es lo que es más complejo, obviamente. Estamos hablando de una empresa que ha tenido un shock, ha dejado de tener actividad, ha dejado de tener ingresos y que ha visto o que se ha necesitado para seguir adelante. La empresa ha tenido que pedir deuda, ha pedido deuda financiera, en este caso, en este ejercicio, ha pedido unos 3.300 millones, ha pagado unos 684, por lo tanto, el balance es negativo, la empresa ha pedido más deuda de la que ha pagado y esto mismo sucedía el año anterior, por lo tanto, la empresa va incrementando su deuda. Es una empresa que tiene deuda y ahora veremos en el balance y es que la empresa se ve obligada a pedir deuda porque tiene que invertir y obviamente tiene que mantener gastos de la actividad que no les... Porque si tuviese beneficios,
y estuviese generando caja, pues a lo mejor esta situación sería totalmente distinta. A lo mejor no se vería obligada a pedir tanta deuda y la situación sería más positiva. Tendremos que esperar a ver el siguiente trimestre, a ver cómo se desarrolla la actividad. Y bien, ya nos encontramos en el balance de situación y vamos a empezar analizando el activo corriente o la liquidez. Vemos que el activo corriente es de 8.554 millones de dólares, lo que supone un 16% del activo total. Este tanto por ciento ni es alto ni es bajo, a mi modo de ver es normal. Este tipo de compañías tampoco es que posean gran cantidad de tesorería, pero fijaros que la mayor parte de sus activos corrientes son líquidos, son cash. Por lo tanto, en este aspecto podríamos decir que bien, pero tened en cuenta lo siguiente, que tenemos depósitos de clientes por valor de 4.767 millones y aquí es donde están agrupados estos depósitos. Por lo tanto, sí tenemos el cash, podemos hacer lo que queramos con él, pero tened en cuenta que debemos a nuestros clientes este importe. Por lo tanto, vamos a tener que ofrecer servicios a los clientes, no por valor de 4.767 millones, pero sí que de un importe similar. Y es que por este sentido podemos ver que la empresa tampoco tiene una partida de clientes bastante elevada, y es que la mayoría de lo que cobra lo hace al momento y por lo tanto tiene una rotación de las ventas bastante elevado, es decir, cobra por adelantado, y esto es bastante bueno porque le permite financiarse con los clientes en el corto plazo. Y tened en cuenta lo siguiente, la empresa tiene un fondo de maniobra negativo, lo que significa que tiene vencimientos a corto plazo superiores a los activos líquidos a corto plazo. Por lo tanto, en cierto modo no puede hacer frente a todos los vencimientos a no ser que pida deuda. De hecho, hemos visto en el estado de flujos de efectivo que la empresa ha solicitado deuda, muy probablemente para hacer frente a este tipo de situaciones. Y nos encontramos con que la empresa, pues, de los exigibles que tiene en el pasivo corriente, el que más flexibilidad le ofrece, pues posiblemente sean los clientes, los depósitos de los clientes, porque digamos que a medida que van llegando les vamos ofreciendo un servicio y por lo tanto pues digamos que están ahí, les debemos algo, pero no es algo que se tenga que pagar y que deba de salir caja expresamente para hacer frente a ese vencimiento, a ese momento. Pero lo que sí que ya me preocupa más es la deuda a corto plazo, que llegan los vencimientos. Fijaros cómo en cierto modo pues se incrementan los vencimientos de deuda a corto plazo y por lo tanto estos o se pagan o se refinancian. Por lo tanto, nos encontramos con que la empresa va a tener que hacer o tomar una decisión. Dudo mucho que gaste su efectivo, como lo hemos visto en el estado de flujos de efectivo. Ha preferido tomar deuda a quedarse con menos cash, y eso que aún así no ha conseguido evitar la disminución de la caja. Pues entonces muy probablemente lo que pase es que la empresa pues acabe refinanciando la deuda y la lleve a largo plazo. Esta jugada de aquí que acabo de comentar pues no es muy buena, porque al final de cuentas lo que queremos es que la empresa, si puede, pues se libere de esta carga que es la deuda. La deuda está muy bien pedirla, la deuda para mí no es mala, pero la deuda se ha de pagar sí o sí, porque es una obligación y es un compromiso, especialmente con una parte interesada que son los prestamistas o entidades bancarias, y a ti te interesa llevarte bien con ellos. Otra cosa que pues aquí digamos que la empresa se ve muy obligada, y es otra deuda pues con su propio negocio, y es la inversión de capital intensiva, y es que la empresa necesita invertir activamente en cruceros, ya sea con leasings o adquiriéndolos, porque lo necesita para desarrollar su actividad. Es un activo muy importante. Por lo tanto, vemos cómo la empresa incrementa su valor en planta propia de equipo. Podríamos interpretarlo pues como un compromiso de la empresa con su actividad y que espera pues que todo vaya bien, porque si tuviesen miedo a lo mejor veríamos cómo contienen este gasto, cómo no invierten, y sería malo en el corto y sobre todo en el largo plazo pues no mantener el estándar que tiene acostumbrados la empresa a sus clientes. Por lo tanto, tiene un lado bueno y un lado malo. Y si nos fijamos, la empresa pues tiene una deuda financiera de unos 29.263 millones de dólares. Es una deuda bastante elevada, y fijaros que si la comparamos con la planta propia de equipo, vemos que esta es inferior. Por lo tanto, podríamos decir que los prestamistas en cierto modo tendrían esta garantía. Eso sí, vender un crucero no debe ser nada fácil. Solo lo puedes hacer pues digamos a la competencia, porque no todo el mundo quiere un crucero. Es algo pues muy caro de mantener y muy caro de comprar. Por lo tanto, digamos que la empresa sí tiene garantías, pero tampoco os penséis que es algo muy positivo este hecho, ¿vale? Simplemente pues para comentarlo. Y además, si comparamos esta deuda financiera con el patrimonio neto de 8.260 millones,
pues nos encontramos que este patrimonio neto está muy comprometido con esta deuda. Por lo tanto, a día de hoy a lo mejor los prestamistas son los que realmente tienen el control de la compañía y no los propietarios. ¿Por qué? Porque fijaros en la proporción, van a llegar vencimientos y al final el efectivo que se vaya a usar para generado por la compañía se va a emplear pues para pagar deudas, sino para qué otro motivo. Y este tipo de empresas es muy lucrativo para las entidades financieras porque les ofrecen deuda y las tasas de intereses también se incrementan bastante. Y no lo he visto y mira, si me lo podéis decir en los comentarios estaría estupendo. ¿Esta deuda está en tasa fija o tasa variable? Muy probablemente que una parte de esta sea tasa variable y con el incremento de los costes o la subida de los tipos, pues puede ser que los intereses en este siguiente ejercicio pues se incrementen significativamente. Tened en cuenta que esta empresa pues se ve en una situación algo compleja. Podría ser o darse que la empresa requiriese capital a los accionistas, no se sabe, pero llegado un momento en el cual los prestamistas digan basta, va a ser una de las únicas opciones que tenga a día de hoy la compañía para hacer frente a su deuda. Tened en cuenta que tampoco tiene mucha capitalización bursátil, aproximadamente de unos 9.000 millones, como hemos visto en Market Screener, y es que no podría pues obviamente pedir el 100% de la deuda, sí una parte para hacer frente a los vencimientos a corto plazo, pero nada más. Y nos encontramos con que el patrimonio neto ha disminuido respecto al año anterior, y es que en este periodo del 2022 la empresa ha tenido pérdidas, por lo tanto es normal que el patrimonio neto se vea afectado. Y fijaros en este dato de aquí, que a veces pues deja un poco entredicho la importancia de las recompras que tanto se están mencionando últimamente. ¿Qué pasa cuando una empresa ha recomprado acciones y se encuentra en esta situación? Pues al final pues resulta que la empresa ha destinado 8.400 millones a lo largo de su historia, que ahora no dispone, no tienen cash, les vendría muy bien y pues ya sabéis, por lo tanto las recompras están bien si se espera que el negocio siga creciendo, no tienen mucha estacionalidad y por lo tanto se considere que va a aportar un valor al accionista a largo plazo. En este caso, pues aparte de haber un parón brutal de la actividad, nos encontramos que la empresa es estacional. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle like, suscribiros, hasta pronto.